Hola a todos, soy Isabel y voy a comenzar con la introducción a la terminología. Vamos a ver qué es, cómo ha evolucionado y por qué es tan importante en la comunicación especializada. Si le preguntamos a alguien qué es la terminología, probablemente dirá que se trata de recopilar términos de ciencias y técnicas, pero en realidad el concepto es mucho más amplio y tiene tres significados. El primero es como disciplina, que es la ciencia que estudia los términos. Después, como práctica, que se refiere a los principios para recopilar y organizar términos. Y después, como producto, que son los resultados concretos como glosarios, diccionarios, base de datos, etc. Es decir, que no es solo una lista de palabras, sino todo un campo de estudio con aplicaciones muy concretas. La terminología no es algo nuevo. Desde el siglo XVIII, científicos como Lavoisier en química o Linneo en botánica ya trabajaban para nombrar y organizar los conceptos en sus respectivas disciplinas. Pero fue en los siglos XIX y XX, con el avance de la ciencia y la tecnología, cuando surgió la necesidad de normalizar y unificar estos términos para evitar ambigüedades y facilitar la comunicación entre especialistas. Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo XX cuando la terminología comenzó a ser reconocida como una disciplina científica, con principios y métodos propios. Y un dato interesante es que los lingüistas comenzaron a interesarse en la terminología hacia los años 60, cuando cambió la manera de estudiar el lenguaje. Se pasó de un enfoque formal centrado en la gramática a un enfoque funcional que entiende la lengua como un medio de comunicación. A partir de ahí, los términos se convierten en elementos clave para la comunicación especializada. Según TV, en el 2003, la terminología como disciplina científica ha pasado por 4 etapas. La primera, que fueron sus orígenes de 1930 a 1960, es donde se inician sus métodos de trabajo sistemáticos. En la segunda es la estructuración de 1960 a 1975, donde surgen los primeros bancos de datos y sistemas informáticos. La tercera es la eclosión, en 1975 a 1985, donde la terminología se incluye en proyectos de planificación lingüística. Y la cuarta es la ampliación, desde 1985, donde la informática facilita el trabajo terminológico y se fortalece la cooperación internacional. En resumen, la terminología es una disciplina en constante evolución, cuyo futuro se centra en mejorar la comunicación entre especialistas y resolver los restos de la comunicación especializada, ya sea en un mismo idioma o entre varios. Hola, yo soy Pamela y les voy a hablar sobre la terminología como materia interdisciplinar y transdisciplinar. Y bueno, les voy a presentar como las bases conceptuales de la terminología y a partir de las cuales pues se define su naturaleza y cómo históricamente han cambiado las posiciones distintas sobre si la terminología es o no es una disciplina autónoma. Y pues bueno, la primera postura, que es defendida por Hoffman 1999, dice que considera una disciplina autónoma y autosuficiente a la terminología y pues con sus fundamentos propios. La segunda postura es como todo lo contrario y la defiende Rondeau 1983 y nos dice pues que no tiene autonomía, pero es una parte simplemente de otra disciplina que puede ser como la lingüística, la filosofía u otras especialidades como científico-técnicas, pero pues no se considera autónoma. Y pues la tercera, que es la de Cabré 1999, que es la más reciente y la más aceptada hoy en día, que nos dice que sí es una materia interdisciplinar y transdisciplinar. Y bueno, en la actualidad entendemos la terminología como una interdisciplina, lo que significa que toma elementos prestados de otras materias como la lingüística o las ciencias cognitivas, pero no está directamente ligado a ellos. Y es original porque selecciona y rechaza y reelabora conceptos y fundamentos para construir su propio objeto pues en un campo de estudio específico. Y por otro lado, pues podemos decir que el núcleo de la terminología es el estudio del término o unidad terminológica y su definición varía según la perspectiva que adoptemos de ella. Por ejemplo, desde la perspectiva de la lingüística, el término es un signo lingüístico, que es una unidad léxica que forma parte que es un componente léxico de una lengua,
pero que en determinados contextos especializados adquiere un valor especializado. Por otro lado, en la parte de las ciencias cognitivas, desde esa perspectiva, el término es una unidad cognitiva que representa un concepto y sirve para organizar el conocimiento y como una manera de conocer algo. Y desde la perspectiva de las disciplinas científico-técnicas, el término es una unidad de expresión y comunicación que funciona para transferir o transmitir conocimiento y pues por lo tanto es una forma de comunicar desde esa perspectiva. Ahora vamos a repasar un poco más estas dos teorías que Pam nos mencionó, la de Guster de 1979, que es la teoría general de la terminología, y la de Cabré de 1999, que es la teoría comunicativa de la terminología. Para empezar, hay que mencionar que estos dos autores tienen posturas muy diferentes sobre si la terminología es una disciplina aislada de la lingüística o no. Y empezando por Guster, él nos dice que sí, porque la lingüística tiene por objeto de estudio a las palabras y la terminología al término. Él dice que el término es una unidad unívoca, es decir, que el significante solo tiene un significado y que es monorreferencial porque el término solo tiene un referente o un objeto en el mundo real. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a situaciones en las que al utilizar un término, este tiene más de una acepción, más de un significado, dependiendo del contexto? Aquí entra Cabré a criticar la teoría de Guster, diciendo que es un poco idealizada, que es un poco rígida y no tiene en cuenta las variaciones del término. Y tampoco lo ve como algo que está en constante cambio, sino que lo ve como un elemento estático en la realidad. Cabré dice que el término no es ni unívoco ni monorreferencial, sino que está sujeto a variaciones que pueden ser tanto gráficas, léxicas y geográficas, y que su uso depende de factores tanto pragmáticos como contextuales. Desde esta perspectiva lingüística, la terminología puede ser vista como un tipo de lexicología especializada. De igual manera, la terminología se revela como una materia transdisciplinar, ya que es partícipe de todas las materias especializadas. Esto quiere decir que ninguna ciencia, técnica o profesión puede existir o ser transmitida sin su propia terminología. Siguiendo con mi parte, ahora vamos a hablar de los lenguajes de especialidad. Primero, hay que entender que una lengua no es uniforme, varía según la región, la edad, el nivel social o incluso la situación en que se usa. A estas diferencias las llamamos variedades lingüísticas. Entre estas variedades están los registros, que son como estilos de habla que usamos según el contexto. Por ejemplo, no hablamos de la misma manera con un amigo que estando en una conferencia. Pues bien, los lenguajes de especialidad son un tipo de registro muy particular. Se usan en ámbitos técnicos o científicos, como la medicina, la ingeniería o el derecho, y tienen rasgos bien definidos. El tema especializado, el lenguaje formal, el canal preferentemente escrito y la función informativa o referencial. Es decir, son el tipo de lenguaje que usan los expertos para comunicarse con precisión dentro de su misma área. No se consideran lenguajes de especialidad los temas de la vida cotidiana, ni las conversaciones informales, ni aquellos textos que nos exigen un conocimiento previo. En resumen, los lenguajes de especialidad son variedades funcionales de la lengua, usadas en contextos profesionales y técnicos, con vocabulario preciso y un alto grado de formalidad. Ya pasando un poco más a lo que es el lenguaje general y el de especialidades, hay que empezar mencionando que el general es utilizado para referirse a los recursos que utilizan los hablantes de una lengua en su mayoría, mientras que la especialidad va a referirse al subconjunto de la lengua que van a ser utilizados como un medio de comunicación tanto formal como informal entre los especialistas de una materia. Y estos van a estar caracterizados por ciertas peculiaridades como lo son su temática especializada, como lo menciona mucho su nombre, lo que son los tipos de interlocutores, su situación comunicativa y finalmente por el medio por el cual se lleva a cabo este intercambio. Ya pasando un poco más al ámbito escrito que está dentro de esta misma área que hemos mencionado,
Se ha notado que solo los especialistas que producen textos que cuentan con competencia cognitiva y que son capaces de dominar la materia, pueden crear estos textos especializados. Y aunque es muy difícil separar lo particular de lo general, es más fácil crear esta división en base a dos variables. Primero tenemos el eje de la variación horizontal, que va a referirse a la temática y la perspectiva mediante la cual se lleva a cabo el tema. Y la segunda sería el eje de la variación vertical. Esta aborda el nivel de especialización del tema que se le asigna al emisor. Y ya con esto aclarado, hay que distinguir que tenemos tres tipos de especialización. Tenemos los que son altamente especializados, los cuales están dirigidos a especialistas del tema. El medianamente especializado, cuyo público va a ser lo que son los personales en formación. Y finalmente contamos con el de bajo nivel de especialización, que va dirigido más hacia un público un poco más general. Estos niveles van a reflejar un uso de términos específicos dentro del mismo campo de conocimientos, y es por esto por lo que se debe adaptar dependiendo de la cantidad de información que se comparte entre el emisor y el receptor, pero más que nada por la finalidad del texto. Debido a que hoy en día somos capaces de observar fenómenos como la vulgarización, han ocurrido que múltiples expresiones técnicas penetran la lengua coloquial sin que los hablantes sean realmente conscientes de ello o sean capaces de comprenderlo. Pero ¿cómo vamos a denominar a los lenguajes especializados? O sea, ¿cómo vamos a decir esto es un lenguaje especializado? Para esto tenemos que pasar por 7 rubros antes de poder llegar a este punto que es la especialización. Primero es que las temáticas especializadas no forman parte del conocimiento genérico de los hablantes. Los usuarios portan este tipo de conocimiento especializado y por lo tanto son capaces de producirlo. Otro rubro es que va más allá de las situaciones comunicativas, ya que son condicionales para el aspecto especializado de un subcódigo, por lo que sus comunicaciones son de aspecto formal. En el cuarto vamos a relacionarlo con las características del tipo lingüístico y textual. Y ya en el siguiente punto vamos a considerar dos aspectos que son el grado de abstracción de los destinatarios y funciones junto con los propósitos comunicativos, pero también se van a considerar las características pragmáticas y lingüísticas que presentan los diversos lenguajes de especialidad. Como último punto también vamos a considerar que los lenguajes de especialidad pues sí son variables pragmáticas que van a ir en relación a la lengua general que ya hemos mencionado antes y también con la relación de intersección con la lengua común. Esto es lo que vamos a utilizar para poder definir qué es un lenguaje especializado.